CNE presentó el primer informe de caracterización socioeconómica de las y los deudores del crédito con aval del Estado, el CAE, iniciativa que se enmarca en el plan que tiene el gobierno para la condonación de esta deuda educativa. Según dicho informe, el 69% de los deudores tiene un ingreso mensual inferior a los 750.000 pesos. Para hablar del tema nos acompaña la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa. Subsecretaria, un gusto tenerla nuevamente aquí a través de la pantalla de Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Un gusto también, Andrés. Muy bien, muy contenta de estar hoy día contigo. Sí, subsecretaria, a ver, puede parecer lógica la pregunta, pero ¿por qué es tan importante tener esta primera radiografía, tener este barrido de cuántas personas le han pedido el CAE, cuál es el nivel de pago, la morosidad, cuánto ganan? Es súper importante para romper también muchos mitos en torno al CAE. Efectivamente, uno de los grandes temas cuando uno hace política pública es que por lo general pensamos, ¿cierto?, en cifras, en datos, pero no les ponemos un contenido, no les ponemos un contexto, no caracterizamos, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de personas que debieron contraer una deuda a través de este crédito con aval del Estado para poder estudiar en la educación superior, ¿cierto?, ya sea en universidades o en institutos profesionales, y de esa manera lo que hace este estudio es una primera aproximación. Cabe señalar que es el primer informe que se hace desde que existe el CAE, de caracterización de las y los deudores con datos fidedignos, con datos lo más cercanos a la realidad, ¿cierto? Que en este caso es un cruce que se hace desde el Servicio de Impuestos Internos, ¿verdad?, a partir de la operación de renta del año 2021, es decir, con datos del año 2022, con datos de la Comisión Ingresa, ¿verdad?, que administra el CAE, con datos de la Dirección de Presupuesto, y de esa manera, ¿cierto?, hoy día que estamos en esta vereda del gobierno, lo que nos corresponde es humanizar, ¿cierto?, estas personas y poder entregar, ¿cierto?, a la ciudadanía esta caracterización que en el fondo viene a evidenciar que esta política ha afectado principalmente a personas de bajos ingresos, pero que además no necesariamente, ¿verdad?, se cumplió este anhelo y este sueño que tenía la política, que era la movilidad social en el país, Sí. ¿no? A ver, subsecretaria, yendo un poco porque ustedes hacen la distinción, entregan números respecto a las personas con morosidad, a todas las personas que han pedido el CAE, y lo último que usted mencionaba, que es la movilidad social. Cuando se lanzó el CAE 2005-2006, se prometía eso. No solamente en muchas familias iba a ser la primera persona, un hijo, una hija, que iba a acceder a la educación superior, el primer hijo profesional de la familia. En muchos casos se repitió. Pero uno ve el nivel de ingreso, subsecretaria. Prácticamente el 70% tiene ingresos de menos de 750.000 pesos. O sea, no solamente, claro, esa persona pudo llegar a ser profesional, pero en términos de ingreso, en términos de escalar profesionalmente, uno ve por lo menos por el nivel de ingreso, y esto, 750.000 pesos, es muy similar al promedio, que es distinto a la media, al promedio de sueldos en nuestro país. Así es, y además es importante porque no solamente lo que hace este informe es mirar un dato, ¿cierto? Sí. Analizar un dato, sino también cruzar, comprender que, por ejemplo, dentro de esta cifra, ¿verdad?, de personas que ganan efectivamente, ¿no?, el 69% gana menos de 750.000 pesos, aquí lo que nos encontramos es que además hay personas que han debido desertar de la educación, ¿no? No lograron terminar, Claro. no es que estas personas, ¿verdad?, necesariamente han terminado sus estudios. Tenemos aproximadamente 87.699 desertores, ¿verdad?, de estas personas que ganan menos, por ejemplo, de 250.000 pesos. Tenemos además cifras importantes respecto del género, el 57% de las personas que hoy día ganan, ¿verdad?, perdón, que son deudoras del CAE son mujeres. Pero si nos vamos al dato de ingreso, el 61% de las personas que hoy día son deudoras del CAE, que son mujeres, ganan menos de 250.000 pesos. Es decir, además lo que nos permite este informe es caracterizar y dar cuenta, ¿cierto?, de que no solamente hay una variable del tipo de institución en la que se estudió, de si se completaron o no los estudios, sino también si una es mujer y cómo Claro. efectivamente ya nos damos cuenta de que el CAE, la morosidad, pero también, ¿cierto?, el porcentaje de deuda recae principalmente en las mujeres, ¿no? Un 57% como señalaba antes. Sí, se mantiene una brecha, y lo hemos conversado en otras instancias, subsecretaria, que lamentablemente en términos de ingresos no ha mejorado un ápice en nuestro país en las últimas décadas. Sigue en torno al 20% en diferencia de ingresos de mujeres y hombres. Pero quería ir a un punto respecto también
a las carreras? Porque en otros países, subsecretaria, por ejemplo, uno siempre le gusta compararse con los europeos. En Alemania, los institutos técnicos, los institutos superiores son súper demandados, a diferencia de las universidades. En nuestro país es todo lo contrario, como que ir a la universidad al camino. El instituto técnico es como mirado en menos. ¿Cree usted que también en estas mismas cifras, quizás la oferta que hubo desde las universidades, ese de ser profesional, fue en muchas carreras que quizás no era lo que el país necesitaba en términos de esas carreras? Quizás muchos abogados, ingenieros comerciales, diciendo que quizás habían otros caminos, que quizás no tenían tanto glamour de acuerdo a la oferta, pero pudo haber sido mucho más, la pudieron haber aprovechado mucho más esos estudiantes. Yo creo que abre este informe efectivamente hartas también preguntas, ¿no?, que tenemos que hacernos en torno al sistema de educación superior. Una de ellas tiene que ver, por cierto, con el rol de las universidades y la oferta que se da a nivel de universidades y cómo efectivamente se valoran hoy día, ¿no?, las carreras universitarias. Y cómo hemos tenido, de hecho, el propio informe muestra, ¿cierto?, que la mayoría de las y los deudores del CAE están en instituciones privadas. En universidades privadas un 41%, en institutos profesionales un 33%. Entonces tenemos en primer lugar una llamada, ¿cierto?, que nos hace respecto de, primero, la oferta que se da a nivel universitario, en segundo lugar, la valoración que se hacen de las carreras técnicas y por lo tanto también cómo la oferta de una carrera técnica nos enfrenta a un deudor o deudora que muchas veces es una persona que trabaja, es una persona, ¿cierto?, que no necesariamente es alguien que está iniciando recientemente una carrera, es una persona que muchas veces tiene que lidiar con trabajo y estudio, y por lo tanto los niveles de deserción que hoy día vemos también en las y los deudores del CAE, da cuenta de que muchas veces digamos este anhelo, ¿cierto?, de ingresar a una carrera, no va acompañado de la necesaria retención en la carrera, pero tampoco va acompañada luego de la posibilidad de insertarse en un mercado laboral que valore un título profesional de una u otra institución. Nosotros hace décadas ya que tenemos un sistema de educación superior que se basa en una competencia. Es una puja de mercado por, ¿cierto?, ofrecer en este caso, una oferta, ¿verdad?, educativa que lleva a que las personas se endeuden, sus familias también, para poder cumplir ese sueño, pero que no necesariamente ha ido acompañado del repensar qué implica la educación superior, ¿no? Y si efectivamente el mercado laboral, como tú muy bien señalabas, permite absorber hay un punto, subsecretaria, yo recuerdo, no sé, hace tiempo que en algunas universidades la discusión era, por ejemplo, por 2 años, no sé, tal carrera se va a sacar, porque sencillamente no se necesitan más de esos profesionales, sea del área humanista, del área técnica, porque en el fondo la oferta que quizás a muchos jóvenes, y con toda la ilusión se les puso arriba de la mesa, terminaron siendo profesionales y lamentablemente pagaron, y han pagado religiosamente, pero lamentablemente esa oferta de ser un tremendo profesional, el mercado no daba para ello. Sí, y además, mira, es interesante porque este informe también lo que muestra es que las personas morosas, ¿verdad?, Sí. no necesariamente, ¿verdad?, cuando dejan de pagar, caen en una situación bien compleja. Recordemos que además el CAE, nosotros hace poco estuvimos en el Congreso impulsando un proyecto de ley que permita terminar con las condiciones abusivas que tenía el CAE, ¿cierto? Restricciones que impedían, por ejemplo, a quienes tenían una deuda o quienes se encontraban morosas o morosos en el CAE, optar a beneficios para poder repactar, ¿cierto?, obligadas, por ejemplo, a una imprescriptibilidad de la deuda, a que se le descontaran de sus remuneraciones, ¿cierto?, casi con un mandato. Es decir, estamos también frente a una política que buscó de muchas maneras restringir la posibilidad de que las personas pudieran, ¿cierto?, compatibilizar una deuda educativa con deudas de otro tipo, ¿no? En el caso de Chile, 3 de cada 2 hogares tienen deudas, ¿no?, educativas. 2 de cada 3, perdón, tienen deudas educativas. Y por lo tanto, lo que nos encontramos es que esas deudas, ¿cierto?, sumadas a otras también, en un contexto, por cierto, de pandemia, hacen que la realidad de quienes tienen estas deudas, ¿cierto?, 1.100.000 aproximadamente deudores o deudoras, encuentran que aquí hay una situación que les vulnera. El compromiso de nuestro gobierno es cómo podemos avanzar en la condonación. Este informe lo que hace es entregar una primera radiografía, una primera fotografía. Y creo que resulta también bien interesante la atención que ha tenido, incluso, ¿verdad?, en aquellas y aquellos que no son partidarios de la condonación del CAE. Lo que está demostrando es que esta es una política
que afecta a un alto porcentaje de población, ¿verdad?, que accedió a la educación superior, muestra datos que, por cierto, nos invitan a remirar y desmenuzar cuál es la realidad de estas y estos deudores, ¿cierto? ¿En qué condiciones tuvieron que endeudarse? ¿Por qué muchas y muchos están morosos, por ejemplo? ¿Cómo podemos, ¿no?, diseñar una política de financiamiento que no repita los errores, por ejemplo, que tuvo el CAE? Este informe no es el insumo, es uno de los insumos, Sí. ¿no? Y nos invitan como subsecretaría a seguir avanzando en esta línea. Sí, subsecretaria, de acuerdo a los cálculos que se han hecho, una condonación total del CAE, hay cálculos para todos los gustos, es en torno entre 10.000, 12.000 millones de dólares según cómo se calcule. Y quienes critican esta medida, la condonación que ha propuesto el gobierno, dicen que, claro, proponiendo una condonación la morosidad va a crecer aún más y esa deuda va a ser aún mayor. ¿Por qué incentivo tiene alguien hoy día que está pagando? Le van a decir, no sé, se te puede condonar y está la posibilidad que esto, no sé, se dictamine y ya sea ley en 2 años más, sencillamente no pago. ¿Cómo se evita eso? Mira, el Estado ya es acreedor de un 57% de las deudas del CAE. Es decir, ya ha desembolsado a la fecha más de 6.300 millones de dólares. Le ha costado el CAE a el Estado. Por lo tanto, ya ha habido una situación en la que el Estado ha debido asumir una deuda, ¿no? Si uno pensara en una condonación que cumpla con los criterios de progresividad y gradualidad, lo que podemos nosotros diseñar, que es parte de lo que estamos pensando, ¿verdad?, la condonación del CAE, primero es cómo esta caracterización nos permite situarnos en cómo podemos quizás iniciar una priorización o cómo podemos, ¿cierto?, hacer un diseño que permita... O sea, de entrada, perdón, subsecretaria, no va a haber una condonación total. Es una condonación para todas y todos. Ah, ya. Es una condonación de la deuda para todas y todos. Pero lo que vemos es que todas y todos están en condiciones distintas. Se va a ir gradualizando, priorizando y avanzando en el transcurso. Esto es uno de los insumos, por ejemplo, que nos entrega el informe, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros en esa gradualidad en la que el Estado asuma esa condonación, ¿verdad?, situarnos en las características de las y los deudores? Y a lo mejor cómo partimos, dónde están las prioridades, cómo podemos distribuir esa condonación en el tiempo, cómo va a actuar el Estado respecto de esa condonación. Informes como estos nos entregan mayor certeza para tomar mejores decisiones de política pública. Sí, subsecretaria, porque uno ve, por lo menos, a ver, viendo dentro de las otras reformas del gobierno y uno piensa, claro, dinero de ahí se puede destinar a esto. Y yo estaba viendo el otro día el detalle de la reforma tributaria, claro, tiene que ver con el Ministerio de Hacienda, pero me saltó al tiro la duda de dónde, porque gran parte iba a pagar temas de salud, derechos sociales, pero el CAE no aparecía, por lo menos yo no lo vi, usted me corrige. Y son montos que no son menores, lo que va a recaudar, lo que espera recaudar la reforma son 12.000 millones. Va a ir dinero desde ese lugar de la reforma tributaria, por lo menos yo los enunciados no vi que fuera parte del dinero de la reforma a financiar esta condonación. Sí, a ver, recordemos que de hecho el presidente en el mensaje que da, ¿cierto?, el 1 de junio, señala que posterior a la reforma tributaria, que se hace cargo además, ¿no?, de prioridades y efectivamente destina parte de esta recaudación que se va a hacer, ¿verdad?, a temas que tienen que ver principalmente, ¿no?, con derechos sociales. La educación, por cierto, es uno de ellos. Una vía, no necesariamente atada a la reforma tributaria, puede ser que pueda contribuir a la condonación del CAE, pero también hay que pensar que podemos definir, ¿cierto?, otros mecanismos graduales que no involucren necesariamente, ¿no?, un endeudamiento del Estado de una sola vez, sino más bien cómo ese pago progresivo se puede dar a lo largo de un periodo de 10 o de 15 o de 20 años. ¿Pero sería generar ingresos permanentes para este gasto que va a ser, entre comillas, permanente por 20 años? No necesariamente, porque lo que nosotros tenemos que analizar es la política de financiamiento de la educación superior, que es mucho más, por cierto, que el CAE. Si el Estado ya se ha hecho cargo, ¿verdad?, de pagar estos 6.300 millones de dólares a lo largo de este tiempo, no necesariamente la condonación del CAE supondría un cambio drástico respecto de este comportamiento que ha tenido el Estado, que ha debido de asumir efectivamente el pago de la deuda. Más bien yo creo que lo que nos invita a pensar es cómo podríamos, ¿verdad?, generar una condonación, ¿cierto?, que sea progresiva, pero que en el intertanto, ¿verdad?, pudiésemos ir pensando en cuáles son, ¿no?, los pilares de este nuevo diseño de sistema de financiamiento a la educación superior, que por una parte, por cierto, está, ¿no?, el camino de la condonación, pero también nos invita a pensar
cómo vamos a financiar la educación superior, ¿verdad?, en los próximos años en términos de aportes del Estado, cómo vamos a repensar la gratuidad, ¿cierto? Y cuáles van a ser las nuevas características que va a tener la gratuidad, cuál es el diseño de transición del sistema de financiamiento de la educación superior. En fin, la condonación es una, yo diría, de los componentes de un diseño mucho más estructural. Creo que es importante señalar que el compromiso de la condonación va, el camino y la estrategia es lo que tenemos que ir mirando, e informes como estos finalmente son luces, ¿no?, para ir tomando las decisiones más acertadas, para poder hacer esa condonación de manera responsable. Subsecretaria, ¿tienen alguna estimación junto al ministro de Educación, el ministro Ávila, me imagino también el cruce con el ministro Marcel, de cuándo se va a presentar quizás un primer dibujo de este tema de la condenación, de este proyecto, ya tener claro más o menos, no sé, por decirle, cualquier fecha, en el mes de marzo vamos a presentar, ahí ya estaría más o menos claro cuál va a ser el dibujo en este tema? Sí, nosotros esperamos, de hecho, el compromiso es al 2023, presentar tanto el proyecto de ley de financiamiento, pero también el de la condonación. Esperamos poder hacerlo, ojalá, al inicio del año 2023. Creemos que con los plazos que nos hemos dado y el trabajo que estamos llevando adelante, eso es una posibilidad. Sabemos que es una urgencia, sabemos que está dentro de las prioridades, ¿cierto? La condonación no solamente del CAE, sino también de las deudas educativas, el crédito Corfo, ¿verdad?, y el propio Fondo Solidario. Pero lo que queremos también es que esa decisión, ¿verdad?, se sustente en información certera, y que podamos dar certeza a las familias también. Sabemos que por mucho tiempo, ¿verdad?, decíamos, las deudas educativas han afectado el ánimo también de las personas, de muchos padres, madres, ¿verdad?, compañeros, compañeras, de personas que se han tenido que endeudar, y que, como señalaba antes, este informe incluso nos muestra que no necesariamente terminaron los estudios por los cuales se endeudaron. Y por último, subsecretaria, me imagino que esto también viene acompañado con algún proyecto o idea de qué reemplaza al CAE, si va a ser una gratuidad, hasta dónde va a llegar la gratuidad hoy día, creo que llega al 60% de la gratuidad, 70%, Sí. ¿hasta qué punto llega la gratuidad? Porque también está la discusión, usted lo va a recordar, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, de llegar al 100%, y entra una discusión que fue eterna en ese minuto, y se llegó a un 60%, se fue avanzando hasta ese porcentaje. ¿Qué se busca como está un concepto en medio de la convención, como plan B, pero en esta materia? ¿Qué es lo que va a haber que va a reemplazar al CAE, y si se va a llegar hasta qué nivel en la gratuidad de acuerdo a lo que quiere el gobierno? Sí, bueno, recordemos que una promesa es avanzar a una gratuidad, a una educación gratuita, ¿Ya? de calidad, ¿verdad?, para todas y para todos. Por lo tanto, tenemos que Pero esa pensar es la primero en universidad la pública gratuidad. nomás, ¿o no? ¿O también privada? O sea, la gratuidad es una Ya. decisión que nosotros tenemos que ofrecer, ¿verdad?, como Estado, y que permita, ¿cierto?, la posibilidad de jóvenes que sueñan con estudiar puedan ingresar. La forma en la que se diseñó la gratuidad actualmente es un sistema en el cual cada persona, ¿verdad?, que cumpla con ciertos requisitos de acreditación socioeconómica, eligen, ¿verdad?, la universidad, Sí, la institución a la que van, que cumple además ciertos criterios de sí. acreditación, y por lo tanto pueden optar. Y hoy día esa gratuidad se ha ido mayoritariamente a instituciones privadas. La pregunta, por lo tanto, es: ¿cuál sería, ¿no?, la mejor forma de entender una educación gratuita en un sistema educativo como en el que vamos como el que tenemos en Chile? ¿Supone pensar que la gratuidad va a radicar solamente en las personas, o supone una responsabilidad del Estado por asegurar una educación, ¿verdad?, que cumpla con ciertos criterios de excelencia, mínimos al menos, con criterios de equidad, con criterios de justicia? Para nuestro gobierno entendemos que es una responsabilidad del Estado el entregar esa educación de calidad, de entregar esa educación con estos criterios. Lo que tenemos que pensar, por lo tanto, ¿verdad?, y ese es uno de los desafíos en este modelo de financiamiento que estamos diseñando, es cómo vamos, ¿no?, a pensar esa gratuidad. Hoy día no tenemos la respuesta, pero la estamos construyendo en función también, ¿no?, de esta información que vamos recabando, que vamos levantando. Subsecretario, ¿se van a reajustar los aranceles? Porque muchas universidades públicas y privadas se han quejado de que los aranceles no alcanzan a cubrir lo que cuesta realmente esa carrera anualmente. Incluso muchos han pensado, han sostenido, lo han dicho públicamente a través de medios, que podrían hasta abandonar la gratuidad, porque sencillamente para ellos finalmente las cuentas no les dan. ¿Cómo van a ver ese tema? Sí, a ver, la gratuidad es atractiva actualmente para las instituciones de educación superior. Y eso también es importante de señalar, Pero ¿no? algunas dicen que no tanto.
Claro, lo que pasa es que hoy día, recordemos que además el sistema educativo chileno de educación superior descansa mayoritariamente en los aranceles. Y por eso es que cuando discutimos de gratuidad, un elemento a discutir tiene que ver con los aranceles de referencia, los aranceles regulados que habla la ley, ¿no? Nosotros presentamos un proyecto de ley corta para que la entrada en vigencia de los nuevos aranceles regulados se postergue al año 2024, porque hay ciertos errores en las bases de cálculo actualmente que no permiten evidenciar efectivamente cuál es el valor, el costo de una carrera. Por lo tanto, cuando hablamos de un sistema de financiamiento, lo que nos empezamos a dar cuenta es de que hay muchas piezas que tienen que dialogar. ¿Cuál es, verdad? Por ejemplo, la ley establece una regulación de vacantes para las instituciones adscritas a gratuidad. La ley establece aranceles de referencia, aranceles regulados para las instituciones que están en gratuidad. Hay un reglamento que regula, ¿cierto?, cuáles las decisiones que pueden tomar las instituciones que están en gratuidad. En fin, hay que repensar ese diseño y ese modelo. Y eso no es una tarea que la vamos a resolver sin duda en 3 o 4 meses que llevamos hoy día de gobierno. Necesitamos mirar, ¿cierto?, todo el sistema de educación superior, del cual la gratuidad es un aspecto, pero no es el único. Subsecretaria Verónica Figueroa, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, que estén muy bien. Un Igualmente. abrazo. Chao, chao. Buenas tardes.